En el corazón de la ciudad de Santo Domingo, donde las calles coloniales se entrelazan con la modernidad, se encuentra el Conservatorio Nacional de Música Pedro Enríquez Ureña. Este edificio de 3 pisos, con sus columnas de mármol y amplios ventanales que dejan entrar la luz dorada del Caribe, ha sido testigo de miles de sueños musicales durante más de medio siglo. Pero esta no es la historia de un virtuoso del piano, ni de un director de orquesta reconocido mundialmente. Esta es la historia de Roberto Mendoza, un hombre de 53 años que durante 15 años fue simplemente el portero del conservatorio, hasta que un día todo cambió. Roberto nació en Villa Mella, en una familia humilde donde la música era un lujo que no podían permitirse. Su padre, mecánico de profesión, trabajaba día y noche para mantener a sus 4 hijos. Su madre, costurera, pasaba las noches reparando uniformes escolares para ganar algunos pesos extra. En su casa no había piano, ni guitarra, ni siquiera una radio que funcionara bien. Pero Roberto tenía algo que ni el dinero puede comprar: un oído extraordinario y una memoria musical que rayaban lo sobrenatural. Capítulo 1. El comienzo de todo. Era el año 2008 cuando Roberto Mendoza llegó por primera vez al Conservatorio Nacional. Acababa de cumplir 38 años y había trabajado durante 2 décadas en diversos empleos: vigilante nocturno, obrero de construcción, chofer de colectivo. Pero ningún trabajo le había dado la estabilidad que necesitaba para mantener a su familia. «Necesitamos a alguien confiable», le había dicho el director administrativo del conservatorio, el señor Ramírez, durante la entrevista. «Alguien que abra el edificio cada mañana, que conozca cada rincón, que cuide este lugar como si fuera suyo». Roberto aceptó inmediatamente. No era solo por el salario estable, sino porque algo en ese lugar lo llamaba. Desde el momento en que cruzó el umbral principal, sintió una conexión inexplicable con esos pasillos que pronto conocería mejor que nadie. Su primer día de trabajo fue un lunes de septiembre. A las 6 de la mañana en punto, Roberto abría las pesadas puertas de madera del conservatorio. El edificio estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de posibilidades, como si las paredes mismas estuvieran esperando que llegaran los estudiantes para llenarse de música. Roberto estableció una rutina meticulosa. Primero encendía todas las luces del primer piso, luego subía al segundo y finalmente al tercero. Revisaba que todas las aulas estuvieran en orden, que los pianos estuvieran cerrados correctamente, que no hubiera ventanas abiertas que pudieran dañar los instrumentos con la humedad caribeña. A las 7:30 llegaban los primeros estudiantes. Roberto pronto aprendió sus nombres, sus horarios, incluso sus peculiaridades. Estaba Carla Jiménez, una joven de 18 años que estudiaba piano y siempre llegaba media hora antes que el resto para practicar escalas. Pedro Santana, un violoncelista de 5º año que tenía la costumbre de tararear las melodías mientras caminaba por los pasillos. Y María Elena, una cantante lírica que vocalizaba en voz baja incluso mientras conversaba. Capítulo 2. El despertar del oído musical. Durante los primeros meses, Roberto se limitaba a realizar sus tareas de mantenimiento. Limpiaba, organizaba, reparaba lo que se dañaba. Pero algo extraño comenzó a suceder. Sin darse cuenta, había empezado a memorizar las rutinas musicales de cada estudiante. Carla practicaba la sonata patética de Beethoven todos los martes y jueves de 8 a 9:30 de la mañana en el aula 103. Roberto sabía exactamente cuándo iba a llegar la parte más difícil del segundo movimiento, porque escuchaba cómo Carla repetía la misma sección una y otra vez, hasta que finalmente lograba ejecutarla sin errores. Pedro ensayaba las suites de Bach para violonchelo en el aula 205, y Roberto había comenzado a identificar cuál de las 6 suites estaba practicando solo por escuchar los primeros compases desde el pasillo. La suite número 1 en sol mayor tenía esa elegancia danzante, mientras que la suite número 5 en do menor cargaba con una melancolía profunda que se sentía incluso a través de las paredes. Pero fue con María Elena que Roberto experimentó su primera revelación musical verdadera. Ella practicaba arias de ópera italiana, y Roberto había comenzado a notar cuando su voz no alcanzaba correctamente las notas altas. Al principio pensó que era casualidad, pero gradualmente se dio cuenta de que podía predecir exactamente en qué momento María Elena iba a tener dificultades con una determinada frase musical. Un día, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó a María Elena luchar con un aria de la Traviata de Verdi. Era la famosa Sempre Libera, una pieza que requiere una agilidad vocal extraordinaria. María Elena había estado practicando la misma sección durante más de una hora, y Roberto podía sentir su frustración creciente a través de la puerta cerrada. Sin pensarlo 2 veces, Roberto se acercó a la puerta del aula y tocó suavemente. «Disculpe, señorita María Elena», dijo cuando ella abrió la puerta,
claramente sorprendida de verlo. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Está todo bien? Perdone que me meta, pero, ¿no cree que está tomando la respiración muy tarde? Me parece que si respira justo después de «Gioir», la nota alta le va a salir más natural. María Elena lo miró con una mezcla de asombro y curiosidad. Roberto era el portero, no tenía formación musical formal, pero había algo en su tono de voz que la convenció de intentar su sugerencia. Regresó al piano, tomó la respiración en el momento que Roberto había indicado, y para su total sorpresa, la nota alta salió perfecta. ¿Cómo supiste eso?, le preguntó, genuinamente intrigada. Roberto se encogió de hombros. No sé, solo se escuchaba como que le faltaba aire en ese momento. Esa fue la primera vez que Roberto se dio cuenta de que tenía algo especial. No era solo que escuchara mucho, era que entendía lo que escuchaba de una manera intuitiva y profunda. Capítulo 3, El maestro sin título. La noticia de lo sucedido con María Elena se extendió rápidamente entre los estudiantes. Al principio con cierto escepticismo, luego con curiosidad creciente. Era posible que el portero, sin formación musical alguna, pudiera ofrecer consejos útiles a estudiantes que llevaban años de estudio formal. Carlos Mendoza, un guitarrista clásico de tercer año, decidió poner a prueba a Roberto. Estaba trabajando en el concierto de Aranjuez de Rodrigo, específicamente en el segundo movimiento, que es considerado una de las piezas más hermosas y técnicamente desafiantes del repertorio guitarrístico. Roberto, le dijo una tarde, ¿podrías escuchar esto y decirme qué piensas? Roberto dejó su trapeador a un lado y se acercó al aula. Carlos comenzó a tocar y Roberto cerró los ojos para concentrarse mejor. Después de unos minutos, Carlos se detuvo. ¿Y bien? Roberto permaneció en silencio por un momento, procesando lo que había escuchado. Está muy bien, joven Carlos, pero me parece que en la parte donde hace el tremolo, está forzando demasiado los dedos. Suena un poco tenso. Como si estuviera apurado por terminar esa sección. Carlos se quedó boquiabierto. El tremolo era exactamente la técnica con la que había estado luchando durante semanas. Su profesor le había hecho comentarios similares, pero viniendo de Roberto, quien nunca había tocado una guitarra en su vida, el consejo tenía algo de mágico. ¿Cómo puedes saber eso? No sé explicarlo, admitió Roberto. Es como si pudiera sentir cuando la música se pone nerviosa. Pronto, la rutina diaria de Roberto cambió completamente. Además de sus tareas de mantenimiento, ahora dedicaba gran parte de su tiempo a escuchar a los estudiantes y ofrecerles retroalimentación. Pero no era una retroalimentación técnica en el sentido tradicional, era algo mucho más profundo e intuitivo. Roberto podía detectar cuando un estudiante estaba tocando de memoria, pero sin realmente sentir la música. Podía identificar cuando alguien estaba técnicamente correcto pero emocionalmente desconectado de la pieza. Y lo más extraordinario de todo, podía sugerir soluciones sin saber siquiera los nombres técnicos de lo que estaba describiendo. La música habla, le decía a los estudiantes. Solo hay que aprender a escuchar lo que está tratando de decir. Capítulo 4, El reconocimiento profesional. La reputación de Roberto eventualmente llegó a oídos del cuerpo docente. Al principio, algunos profesores se mostraron escépticos e incluso algo ofendidos. ¿Cómo era posible que un portero sin educación musical formal pudiera ofrecer consejos que sus estudiantes encontraran útiles? El profesor Martínez, director del departamento de cuerdas y un violinista con más de 30 años de experiencia, decidió investigar personalmente. Había notado que varios de sus estudiantes mencionaban consejos que habían recibido de Roberto, y su curiosidad profesional se había despertado. Una mañana, el profesor Martínez llegó temprano al conservatorio y encontró a Roberto en su rutina habitual de apertura del edificio. Roberto, ¿podrías acompañarme un momento? Me gustaría hacerte una prueba. Roberto, siempre respetuoso con los profesores, siguió al maestro Martínez hasta el aula principal de música de cámara. El profesor se dirigió al piano y comenzó a tocar una melodía simple pero con una nota intencionalmente desafinada. ¿Escuchas algo extraño en esto? Roberto inclinó la cabeza, concentrándose. Sí, profesor. La cuarta nota suena como triste cuando debería sonar alegre. El profesor Martínez quedó impresionado. Roberto había identificado la nota desafinada de una manera poética pero absolutamente precisa. Continuó con la prueba, tocando intervalos complejos, acordes con tensiones, incluso modulaciones entre tonalidades. Roberto no podía explicar técnicamente lo que escuchaba, pero podía describirlo de maneras que revelaban un entendimiento profundo e intuitivo de la música. Hablaba de notas que querían ir a otros lugares,
de acordes que tenían prisa por resolverse, de melodías que se sentían perdidas y buscaban su casa. Roberto, le dijo finalmente el profesor Martínez, tienes un oído absoluto. ¿Sabes lo que eso significa? Roberto negó con la cabeza. Significa que puedes identificar cualquier nota musical sin necesidad de una referencia. Es un don que tienen menos del 1% de las personas en el mundo. Muchos músicos profesionales darían cualquier cosa por tener lo que tú tienes naturalmente. Esa conversación cambió todo. El profesor Martínez comenzó a invitar a Roberto a las clases magistrales, no como estudiante, sino como una especie de consultor musical intuitivo. Los otros profesores, inicialmente reticentes, pronto reconocieron el valor único que Roberto aportaba al conservatorio. Capítulo 5. El estudiante nervioso. Entre todos los estudiantes que Roberto había ayudado a lo largo de los años, ninguno había tocado su corazón tanto como Andrés Villarreal. Andrés era un joven de 22 años, proveniente de una familia de clase media de Santiago, que había llegado al conservatorio con una beca de excelencia académica para estudiar violín. Andrés tenía un talento indiscutible, pero sufría de una ansiedad escénica severa que amenazaba constantemente con sabotear su carrera musical. Roberto había observado a Andrés durante 2 años, había visto cómo su técnica era impecable durante las prácticas privadas, pero cómo se desmoronaba completamente cada vez que tenía que tocar frente a otros. Es como si el miedo se apoderara de sus dedos, Roberto le había comentado una vez al profesor Martínez. Cuando está solo, el violín canta. Cuando hay gente, el violín llora. Roberto había desarrollado una relación especial con Andrés. Cada mañana, cuando el joven llegaba al conservatorio, Roberto podía leer en sus ojos cómo se sentía ese día. Los días buenos, Andrés saludaba con una sonrisa y caminaba con paso seguro hacia su aula de práctica. Los días malos, arrastraba los pies y evitaba el contacto visual. Buenos días, joven Andrés, le decía Roberto en esas mañanas difíciles. Recuerde que la música ya está dentro de usted. Solo tiene que dejarla salir. Roberto había comenzado a escuchar específicamente los ensayos de Andrés, no solo por curiosidad profesional, sino porque genuinamente se preocupaba por el progreso del joven. Podía detectar los días en que la ansiedad afectaba su interpretación, cuando el tempo se aceleraba ligeramente por los nervios, cuando las notas perdían su claridad emocional. Andrés estaba preparándose para su examen final de interpretación, la prueba más importante de su carrera estudiantil. Tenía que interpretar 3 piezas, la partita número 2 en re menor de Bach, el concierto para violín de Mendelssohn, y una pieza de elección libre. Había elegido Zigane, de Ravel, una obra técnicamente devastadora que requiere tanto virtuosismo como expresividad emocional profunda. Durante semanas, Roberto había escuchado a Andrés practicar estas piezas una y otra vez. Conocía cada matiz, cada frase, cada momento de tensión y resolución. Pero también había notado cómo la ansiedad de Andrés iba creciendo a medida que se acercaba la fecha del examen. Capítulo 6. La crisis. El día del examen amaneció lluvioso, uno de esos días grises caribeños que parecen absorber toda la luz del mundo. Roberto llegó al conservatorio como siempre, a las 6 de la mañana, pero encontró algo inusual. Andrés ya estaba allí, sentado en los escalones de la entrada principal, empapado por la lluvia. Joven Andrés, ¿qué hace aquí tan temprano y bajo la lluvia? Andrés levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, no solo por la lluvia sino por las lágrimas que había estado derramando. No puedo hacerlo, Roberto. No puedo tocar hoy. Me temblaron las manos toda la noche. Ni siquiera pude dormir. Roberto abrió la puerta del edificio y guió a Andrés hacia adentro. Lo llevó a la pequeña oficina donde guardaba sus implementos de limpieza y le ofreció una toalla y un café caliente de su termo personal. Cuénteme qué está pasando, le dijo Roberto con esa voz tranquila que tenía el poder de calmar incluso las tormentas más intensas. Es que todo depende de este examen, ¿entiendes? Si no lo paso con una nota excelente, pierdo la beca. Si pierdo la beca, mis padres no pueden pagar el conservatorio. ¿Y si no me gradúo del conservatorio? Andrés no pudo terminar la frase. Roberto se sentó frente a él y le puso una mano en el hombro. Joven Andrés, ¿puedo contarle algo? Andrés asintió. Yo nunca tuve la oportunidad de estudiar música. Mis padres no podían pagarlo, y honestamente, nunca pensé que tuviera talento para eso. Pero, ¿sabe qué he aprendido en estos 15 años aquí? Que la música más hermosa no viene de las manos perfectas o de las técnicas impecables. Viene del corazón. Roberto hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Usted tiene algo que muchos músicos técnicamente superiores nunca tendrán, alma. Cuando usted toca y no piensa, cuando deja que la música fluya a través de usted en lugar de tratar de controlarla, es como si el violín estuviera contando la historia de su vida. Eso no se puede enseñar en ninguna clase. Andrés escuchaba atentamente, y Roberto pudo ver cómo la tensión comenzaba a abandonar sus hombros. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si olvido una parte? Roberto sonrió. ¿Sabe cuántas veces lo he escuchado tocar la partita de Bach? 200 veces, por lo menos. Esa música ya no está en su partitura, joven Andrés. Está en su alma. Y las almas no olvidan. Faltaban 3 horas para el examen cuando Andrés se dio cuenta de que había olvidado su carpeta de partituras en casa. El pánico se apoderó de él nuevamente. Roberto. No tengo las partituras. ¿Cómo voy a tocar sin las partituras? Fue en ese momento que Roberto hizo algo que sorprendió incluso a él mismo. Empieza en re menor, le dijo con total confianza. La partita de Bach. El primer movimiento es una Yemanda. Empieza suave, como una conversación íntima. Luego viene la corriente, más rápida, como si estuvieras corriendo bajo la lluvia pero feliz de hacerlo. Roberto continuó describiendo toda la partita, movimiento por movimiento, no con términos técnicos, sino con imágenes y emociones que Andrés podía visualizar perfectamente. ¿Cómo sabes todo eso?, le preguntó Andrés, asombrado. No sé leer música, admitió Roberto. Pero la música no se lee solo con los ojos. Se lee con el corazón. Capítulo 7, el examen transformador. A las 10 de la mañana, el aula magna del conservatorio se había llenado con el tribunal examinador, 5 profesores, incluido el profesor Martínez, el director del conservatorio, y 2 críticos musicales invitados de Santo Domingo. Andrés entró al aula con su violín, sin partituras, pero con algo nuevo en sus ojos, una calma que Roberto reconoció inmediatamente. Señores del tribunal, anunció Andrés, voy a interpretar la partita número 2 en re menor de Bach, de memoria. Hubo murmullos de sorpresa entre los examinadores. Interpretar de memoria no era requerido, y de hecho, pocos estudiantes se arriesgaban a hacerlo en un examen tan importante. Andrés colocó el violín en su hombro, cerró los ojos por un momento, y Roberto pudo ver desde la puerta entreabierta cómo los labios del joven se movían silenciosamente. Estaba recordando las palabras de Roberto, empieza suave, como una conversación íntima. Los primeros compases de la Yemanda llenaron el aula con una belleza que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Andrés no estaba simplemente tocando las notas, estaba contando una historia. La música fluía de su violín con una naturalidad y expresividad que ninguno de los examinadores había escuchado antes de él. Cuando llegó la corriente, Andrés sonrió ligeramente mientras tocaba, como si realmente estuviera corriendo bajo la lluvia pero feliz de hacerlo, tal como Roberto había descrito. La zarabande que siguió fue de una belleza tan profunda que varias personas en la audiencia sintieron lágrimas en sus ojos. Pero fue en la giga final donde algo mágico sucedió. Andrés abrió los ojos y miró directamente hacia la puerta donde sabía que Roberto estaba escuchando. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Andrés tocó esa sección final no solo para el tribunal, sino para el hombre que le había enseñado que la música viene del alma. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio del aula, nadie se movió durante varios segundos. Finalmente, el director del conservatorio rompió el silencio. En mis 30 años como educador musical, raramente he escuchado una interpretación de tal madurez emocional. Señor Villarreal, esa fue una actuación excepcional. Andrés recibió la calificación más alta en la historia del departamento de cuerdas del conservatorio. Pero para él, la verdadera victoria había sido descubrir que la música que llevaba dentro era más poderosa que cualquier miedo. Capítulo 8, el despertar de una leyenda. La historia del examen de Andrés se extendió rápidamente por todo el conservatorio y más allá. Los estudiantes comenzaron a hablar del portero que enseña sin enseñar, del hombre que podía escuchar el alma de la música sin conocer su técnica. Roberto se encontró en una posición extraña. Seguía siendo oficialmente el portero del conservatorio, pero su papel real había evolucionado hacia algo completamente diferente. Los estudiantes hacían fila fuera de su pequeña oficina, esperando que escuchara sus interpretaciones. Los profesores comenzaron a consultarle sobre estudiantes que tenían dificultades técnicas o emocionales. El profesor Martínez propuso algo revolucionario, que Roberto fuera oficialmente reconocido como consultor musical intuitivo del conservatorio. Era un título creado específicamente para él, que reconocía su contribución única sin requerir las credenciales académicas tradicionales.
Lo que Roberto tiene no se puede enseñar en una universidad, argumentó el profesor Martínez ante el consejo académico. Es un don natural que complementa perfectamente nuestra enseñanza formal. Nuestros estudiantes no solo están mejorando técnicamente, están descubriendo la conexión emocional con la música que muchos músicos profesionales nunca encuentran. El reconocimiento oficial llegó acompañado de algo inesperado. Medios de comunicación locales comenzaron a interesarse por la historia de Roberto. Un periodista del periódico Listín Diario escribió un artículo titulado "El portero que escucha almas", que fue reproducido por varios medios regionales. Pronto, músicos profesionales de toda la República Dominicana comenzaron a visitar el conservatorio, no para dar clases magistrales, sino para que Roberto escuchara sus interpretaciones. Pianistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, violinistas de cámaras de música reconocidas, incluso cantantes de ópera internacionales que pasaban por el país, todos querían experimentar la perspectiva única que Roberto ofrecía. Es como tener un espejo musical, describió una violinista profesional después de una sesión con Roberto. Él refleja no lo que estás tocando técnicamente, sino lo que estás sintiendo musicalmente. Y a veces esas dos cosas no son lo mismo. Capítulo 9, el concierto de gala. Para celebrar el 55º aniversario del conservatorio, la administración decidió organizar el concierto de gala más ambicioso de su historia. Sería un evento de 3 noches, con estudiantes destacados, profesores y músicos invitados de todo el Caribe. La élite cultural de Santo Domingo estaría presente, junto con críticos musicales, representantes del Ministerio de Cultura y patrocinadores importantes del conservatorio. Roberto había escuchado los ensayos durante meses. Conocía cada pieza del programa mejor que muchos de los propios intérpretes. Sabía que Carla iba a tocar el concierto número 23 de Mozart con la orquesta estudiantil. Que Pedro había sido seleccionado para interpretar la suite número 1 de Bach que Roberto tanto conocía. Y que Andrés, ahora en su último año, cerraría la primera noche con una interpretación solista de Tzigane, de Ravel. 3 semanas antes del concierto, Andrés se acercó a Roberto con una propuesta inesperada. Roberto, quiero que vengas al concierto. No como empleado del conservatorio, sino como mi invitado especial. Roberto se sintió profundamente conmovido, pero también algo nervioso. Nunca había estado en un evento tan formal. Su mundo eran los pasillos del conservatorio, las aulas de práctica, las conversaciones informales con estudiantes. La idea de estar sentado entre críticos musicales y personas importantes lo intimidaba. No sé, joven Andrés. Ese no es mi lugar. Yo soy más útil aquí, detrás de escena. Roberto, le dijo Andrés con seriedad, tú has estado presente en cada momento importante de mi formación musical. Has escuchado cada nota que he tocado durante 4 años. Si hay alguien que merece estar en primera fila cuando toque en el concierto más importante de mi vida, eres tú. Después de mucha insistencia, no solo de Andrés sino de varios otros estudiantes y profesores, Roberto finalmente aceptó asistir a la primera noche del concierto de gala. Capítulo 10, la noche de la verdad. El viernes 15 de noviembre de 2023 será una fecha que Roberto recordará por el resto de su vida. Se había puesto su mejor camisa, una guayabera blanca que había comprado especialmente para la ocasión, y había llegado al conservatorio una hora antes del evento para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de convertirse, por una noche, en miembro de la audiencia en lugar del personal. El conservatorio había sido transformado para la ocasión. El aula magna había sido redecorada con flores tropicales, las luces habían sido ajustadas para crear una atmósfera íntima pero elegante, y se había instalado un sistema de sonido profesional que haría justicia a cada matiz musical. Roberto se dirigió hacia la entrada principal, donde ya se habían formado pequeños grupos de personas elegantemente vestidas. Críticos musicales que reconocía de las fotografías en los periódicos, personas importantes de la sociedad dominicana, patrocinadores del conservatorio en trajes formales y vestidos de gala. Fue entonces cuando se encontró con su primer obstáculo. Disculpe, señor, le dijo el guardia de seguridad contratado para el evento, tiene su invitación. Roberto buscó en sus bolsillos y se dio cuenta de que, en su nerviosismo, había olvidado el papel que Andrés le había dado. Soy Roberto Mendoza. Trabajo aquí en el conservatorio. El guardia revisó su lista. No veo su nombre aquí. Este evento es exclusivamente para personal académico y sus invitados. Roberto sintió cómo se desvanecía su emoción. Después de 15 años siendo parte integral del conservatorio, se encontraba excluido de su momento más importante. Podía escuchar desde afuera los primeros acordes del programa de apertura, el concierto Brandeburgo número 3 de Bach, interpretado por la Orquesta de Cámara Estudiantil.
Comprendo, le dijo al guardia con dignidad. No hay problema. Se disponía a irse cuando una voz familiar lo detuvo. Roberto. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Era el maestro Eduardo Salinas, director del conservatorio, quien acababa de llegar acompañado de su esposa. Maestro Salinas, parece que olvidé mi invitación y... El director no lo dejó terminar. Se dirigió directamente al guardia con una expresión que no admitía discusión. ¿Hay algún problema aquí? Este señor dice que trabaja en el conservatorio, pero no está en mi lista de invitados, explicó el guardia. El maestro Salinas miró al guardia y luego a Roberto con una expresión que mezclaba indignación y determinación. Joven, le dijo al guardia, este hombre no es simplemente personal del conservatorio. Él es el conservatorio. Roberto Mendoza ha contribuido más a la formación musical de nuestros estudiantes que muchos profesores con doctorados. Él no necesita estar en ninguna lista porque su lugar aquí nunca ha estado en duda. El director tomó a Roberto del brazo y lo guió hacia el interior del auditorio, donde las primeras filas estaban reservadas para los invitados más distinguidos. Roberto, esta noche te sientas donde mereces, en primera fila, junto a los críticos musicales y los patrocinadores más importantes. Porque tu contribución a este lugar ha sido tan valiosa como la de cualquiera de ellos. Capítulo 11, Una noche mágica. Roberto se encontró sentado entre el crítico musical más respetado del país y la directora del Ministerio de Cultura. Al principio se sintió fuera de lugar, pero gradualmente se dio cuenta de algo extraordinario. Él conocía la música que se estaba interpretando mejor que casi cualquier persona en esa audiencia. Cuando Carla subió al escenario para tocar el concierto número 23 de Mozart, Roberto pudo apreciar no solo la interpretación, sino también el crecimiento que había experimentado desde aquellos primeros días cuando llegaba temprano para practicar escalas. La veía tocar y recordaba las conversaciones que habían tenido sobre cómo encontrar el equilibrio entre técnica y expresión. Cuando Pedro interpretó la suite de Bach, Roberto sintió una emoción profunda al reconocer todos los matices que habían trabajado juntos informalmente durante años. Pedro había incorporado muchas de las sugerencias emocionales que Roberto le había dado, transformando una interpretación técnicamente correcta en una experiencia musicalmente conmovedora. Pero el momento culminante llegó cuando Andrés subió al escenario para cerrar la primera noche del concierto. Cigane, de Ravel es una pieza que requiere no solo virtuosismo técnico excepcional,